Nadie la vio llegar, nadie la vio irse. Y, durante años, nadie sospechó que la mujer más discreta del vecindario era también la más letal. La llamaron la envenenadora de la noche, cuando ya era demasiado tarde. Cuando los cuerpos se acumulaban. Cuando los certificados de defunción empezaron a repetirse con un patrón imposible de ignorar. Esta no es la historia de una asesina impulsiva. No es la historia de una mujer que mataba por rabia, celos o venganza. Es la historia de una mujer que mataba con método, que cobraba por hacerlo, y que convirtió la muerte en un negocio silencioso, nocturno y casi invisible. Y lo más perturbador no es cuántas personas murieron, es cuántas veces estuvo frente a médicos, policías y familiares, sin levantar jamás una sospecha real. Durante años, su nombre no apareció en titulares. No hubo retratos policiales, no hubo alertas públicas, porque su arma no dejaba marcas, no hacía ruido, no provocaba escenas violentas, solo dejaba cuerpos que parecían haber muerto naturalmente. Su historia comienza lejos del crimen, lejos de la oscuridad, lejos incluso de la pobreza extrema que suele asociarse con este tipo de casos. Ella nació como una mujer común, en una ciudad común, en una familia que jamás habría imaginado lo que vendría después. Su infancia fue, según todos los registros, absolutamente normal. No hay informes de abuso severo. No hay antecedentes de violencia. No hay señales claras de psicopatía temprana. Y eso es precisamente lo que vuelve esta historia tan inquietante. Desde pequeña, destacó por una cualidad específica: la paciencia. No era brillante, no era carismática, no era dominante, era observadora, silenciosa, capaz de esperar. Sus maestros la describían como correcta, sus vecinos como educada, sus familiares como reservada pero confiable. Nadie la describió jamás como peligrosa. En la adultez temprana, su vida siguió el mismo patrón: empleos modestos, relaciones breves, escasa vida social, nada llamativo, nada que dejara huella. Hasta que ocurrió el primer quiebre. Tenía poco más de 30 años cuando su situación económica comenzó a deteriorarse de forma acelerada. Deudas médicas, un alquiler atrasado, un trabajo inestable que no alcanzaba. Pero incluso entonces, no recurrió al crimen inmediato. No robó, no estafó, no pidió ayuda. Observó, y fue en ese periodo cuando ocurrió la muerte que cambiaría todo. Un familiar cercano enfermó repentinamente. Los síntomas eran vagos: náuseas, debilidad, confusión. Nada alarmante al principio. Murió en cuestión de días. El certificado fue claro: fallo multiorgánico por causas naturales. Ella estuvo presente. Cuidó. Acompañó. No levantó sospechas. Y luego ocurrió algo que se grabó profundamente en su mente. El seguro de vida se pagó rápido, sin preguntas, sin investigación. Una suma modesta, pero suficiente para resolver sus problemas inmediatos. Ese dinero no la convirtió en rica, pero le enseñó algo devastador. La muerte, bien disfrazada, podía ser rentable. No actuó de inmediato. No fue una epifanía repentina. Fue una idea que germinó lentamente. Durante meses, leyó, investigó, aprendió. No sobre armas, no sobre violencia directa, sino sobre sustancias, medicamentos, compuestos industriales, plantas tóxicas, dosis, tiempos de absorción, síntomas confundibles con enfermedades comunes. Aprendió algo crucial: la mayoría de las personas no mueren de forma espectacular, mueren lentamente, con síntomas ambiguos, y los médicos rara vez sospechan homicidio cuando el paciente parece frágil o enfermo. Su primer asesinato confirmado no fue por encargo, fue una prueba: una persona mayor, con historial médico complejo, sin familia cercana. La sustancia fue administrada en pequeñas dosis, repartidas en varias noches. No hubo colapso inmediato, no hubo convulsiones dramáticas, solo un deterioro progresivo. Cuando murió, nadie cuestionó nada. Ella lloró en el funeral, y nadie dudó de su dolor. Fue entonces cuando entendió que había cruzado una línea, y que nadie la estaba mirando. El siguiente paso no fue matar más personas, fue ofrecer el servicio. No públicamente, no directamente, a través de insinuaciones, conversaciones vagas, comentarios calculados. Habría soluciones más rápidas. Hay problemas que se resuelven solos. Algunas personas simplemente no despiertan. La mayoría no entendía, pero algunos sí. La primera propuesta explícita vino de alguien desesperado, una herencia bloqueada, un familiar enfermo que no terminaba de morir. Ella no pidió una cifra inmediata, pidió tiempo. Cuando aceptó, ya sabía exactamente cómo hacerlo. El pago fue en efectivo, sin rastro, sin intermediarios. La muerte ocurrió 3 semanas después. Natural, silenciosa, irreprochable.
Así nació la envenenadora de la noche, no como un mito urbano, sino como una profesional invisible. Nunca mataba de día, nunca en lugares públicos, nunca con testigos directos. Sus intervenciones ocurrían de noche, en casas, en hospitales, en residencia. Siempre como cuidadora, como acompañante, como la única que se quedó. Y algo la distinguía de otros asesinos a sueldo. Ella no sentía prisa. Si el cliente quería rapidez, lo rechazaba. Si pedía violencia, lo rechazaba. Si exigía certezas absolutas, lo rechazaba. Porque su método dependía de una sola cosa: tiempo. Los pagos aumentaron. Las solicitudes también. Pero junto con el dinero, comenzó algo más peligroso: la confianza. Las personas empezaron a hablar de ella, en voz baja, como un secreto compartido entre quienes no podían acudir a la ley, y con cada nuevo encargo, el margen de error se estrechaba. El primer error no fue una sobredosis, no fue un testigo, no fue una cámara. Fue la repetición. Demasiadas muertes, demasiados patrones, demasiadas coincidencias. Un médico comenzó a notar algo inquietante. 5 pacientes, 5 muertes nocturnas, 5 deterioros similares. Y en todos, la misma mujer había estado presente. Al principio lo descartó, luego lo anotó, finalmente lo comentó. Y ese comentario inició el principio del fin. Pero aún pasarían meses, más cuerpos, más dinero. Y una última víctima, que no murió como debía. El médico no dijo nada al principio, no levantó un informe, no alertó a la policía, porque en su mundo, acusar sin pruebas era suicidio profesional. Pero el patrón ya estaba ahí. 5 pacientes, 5 deterioros progresivos, 5 muertes nocturnas, y siempre la misma mujer. No figuraba como enfermera, no como familiar directo, no como personal del hospital, figuraba como acompañante. Al principio, el médico intentó convencerse de que era coincidencia. En salas de cuidados prolongados, la muerte no es una anomalía, pero había detalles que no encajaban. Los síntomas aparecían siempre de noche, nunca durante el día, nunca durante el turno médico completo. Y algo más, los análisis de sangre mostraban irregularidades leves, tan pequeñas que parecían errores de laboratorio. Demasiado pequeñas para denunciar, demasiado constantes para ignorar. Mientras tanto, ella seguía trabajando. Su reputación crecía, su discreción era legendaria. Nunca discutía, nunca exigía pagos adelantados, nunca dejaba rastros escritos. El dinero llegaba en sobres, en bolsos, en transferencias a nombre de terceros. Y cada muerte era una inversión exitosa. Pero algo empezó a cambiar dentro de ella. No era culpa, no era miedo. Era confianza excesiva. Comenzó a aceptar encargos más cercanos entre sí, a repetir locaciones, a relajar su propio protocolo. Y eso es letal para cualquier criminal meticuloso. El caso que la traicionó comenzó como uno más. Un hombre de mediana edad, enfermedad crónica, conflictos familiares, un seguro considerable. La esposa fue clara. Solo quiero que deje de sufrir. Ella aceptó. Pero esa noche, algo salió mal. La dosis fue correcta. La sustancia, probada. El método, habitual. Pero el cuerpo reaccionó distinto. En lugar de un deterioro lento, el hombre convulsionó. Entró en crisis respiratoria. Activaron emergencia. Ella no pudo intervenir más. Y lo peor ocurrió. El hombre sobrevivió. No recuperó el habla. No podía moverse. Pero estaba vivo. Y eso era un desastre. Porque los análisis ahora eran profundos, urgentes, insistentes. Y por primera vez apareció una sustancia que no debía estar ahí. No en dosis letal, pero sí detectable. El hospital notificó a toxicología. Toxicología notificó a un comité interno. Y ese comité recordó al médico que había hablado meses atrás. El nombre volvió a surgir. La misma mujer. Otra vez. Ella lo supo antes de que la llamaran. Siempre lo sabía. Los cambios de tono, las miradas prolongadas, las preguntas aparentemente inocentes. Así que hizo lo que mejor sabía hacer. Desapareció. No huyó. No se escondió. Simplemente dejó de estar. Cambiaba de ciudad cada pocos meses. Usaba variaciones mínimas de su nombre. Trabajaba como cuidadora privada. Nunca demasiado tiempo en el mismo lugar. Y durante un tiempo, funcionó. Pero el caso no murió. Porque el hombre sobreviviente tampoco murió. Y su esposa cometió un error. Creyó que el intento había fallado por incompetencia médica. Se quejó, amenazó con demandar. Y en su furia, habló demasiado. Insinuó que había pagado para que esto no pasara. Esa frase fue suficiente. La policía no tenía un asesino, pero tenía una pregunta. ¿A quién había pagado? El interrogatorio fue largo. La mujer intentó retractarse, intentó fingir confusión, pero el daño ya estaba hecho. Un nombre apareció.
uno que no figuraba en ningún registro oficial, un apodo. La mujer de la noche. Eso bastó para reabrir todos los casos, muertes antiguas, expedientes cerrados, certificados nunca cuestionados. El patrón se expandió como una mancha, y entonces ocurrió lo impensable. Un segundo superviviente. Un anciano, dado por muerto clínicamente durante minutos, volvió, confuso, débil, pero consciente, y dijo una frase que heló la sala. La mujer me dio algo, después de que se apagaron las luces. Ahora ya no era sospecha, era una cacería. La policía comenzó a reconstruir su rastro. Pagos en efectivo, cuentas intermedias, movimientos nocturnos. Pero ella siempre iba un paso adelante, hasta que cometió su segundo gran error. Aceptó un encargo por desesperación, no por cálculo. Un hombre con demasiadas preguntas, demasiada urgencia, demasiado dinero. No lo rechazó, y ese hombre era un informante. La trampa fue lenta, paciente, silenciosa, como ella. Le dieron espacio. Le permitieron acercarse, la observaron y esperaron. La noche del arresto no fue violenta. No gritó, no corrió, no negó. Solo dijo, tardaron más de lo que pensé. En su bolso encontraron frascos, pequeños, rotulados a mano. No todos eran venenos, algunos eran placebos, porque ella nunca usaba la misma sustancia 2 veces seguidas. El juicio fue un espectáculo silencioso. No hubo confesiones emocionales, no hubo lágrimas, solo hechos, listas, números. Más de 20 muertes probables, solo 7 condenas formales. El resto, falta de pruebas. Pero lo más perturbador no fue el número, fue su declaración final. Dijo que nunca había matado por odio, ni por placer. Dijo que solo respondía a la demanda. La gente paga por lo que no se atreve a hacer. Cuando le preguntaron si sentía culpa, respondió, la noche siempre se lleva a alguien. Yo solo decidía a quién. En la parte 3, entraremos en su mente, su psicología, sus rituales, sus contradicciones, y lo que los peritos descubrieron cuando analizaron su comportamiento en prisión. Ahí es donde esta historia se vuelve verdaderamente inquietante. Cuando la encerraron, muchos esperaban un colapso, una confesión tardía, un quiebre emocional, algún atisbo de humanidad reprimida que finalmente saliera a la superficie. No ocurrió nada de eso. La mujer que había administrado la muerte con precisión nocturna se adaptó a la prisión con la misma frialdad con la que había vivido el resto de su vida. No gritó, no protestó, no pidió clemencia, simplemente se acomodó. Los psicólogos que la evaluaron se encontraron con un desafío inusual. No había delirios, no había impulsividad, no había fantasías grandiosas. No se creía especial, no se creía elegida. No se describía a sí misma como víctima ni como monstruo. Se describía como eficiente. Eso, para los peritos, fue lo más inquietante. Durante las primeras entrevistas, respondió todas las preguntas con cortesía meticulosa. Miraba a los ojos. No evitaba temas incómodos. Pero cada respuesta estaba vacía de emoción. No había rastro de orgullo ni de vergüenza. Cuando le preguntaron por su primera víctima, corrigió al entrevistador. No fue una víctima, dijo. Fue un encargo. Esa distinción, aparentemente semántica, reveló la estructura completa de su pensamiento. Para ella, las personas no eran individuos con historias, familias o futuros. Eran situaciones, problemas que alguien más quería resolver y por los cuales estaba dispuesto a pagar. Los peritos concluyeron que no actuaba por sadismo, tampoco por una ideología, ni siquiera por resentimiento social. Actuaba por desapego absoluto. Su infancia, reexaminada con mayor detalle, empezó a mostrar grietas invisibles a simple vista. No hubo golpes ni abusos documentados, pero sí algo más difícil de detectar: ausencia total de vínculos profundos. No tuvo amigos cercanos, no tuvo figuras de apego estables, nunca desarrolló una noción emocional del otro. Las personas pasaban por su vida como sombras funcionales, útiles o irrelevantes, nunca indispensables. Los expertos coincidieron en un diagnóstico complejo: rasgos psicopáticos de alto funcionamiento, combinados con una capacidad excepcional para la planificación paciente y la inhibición emocional. No era impulsiva, no era temeraria, no buscaba reconocimiento, y por eso había sido tan difícil detectarla. En prisión estableció rutinas rígidas, leía por horas, escribía listas, observaba. Nunca intentó manipular a las reclusas, nunca buscó liderazgo, nunca se involucró en conflictos, pero siempre estaba atenta. Los guardias notaron que las presas acudían a ella en busca de consejo, no porque las intimidara, sino porque escuchaba sin juzgar. Les devolvía respuestas frías, prácticas, casi quirúrgas, como si incluso ahí siguiera resolviendo problemas.
Uno de los psiquiatras hizo una observación perturbadora. No parece arrepentida, pero tampoco satisfecha. Es como si hubiera cerrado una etapa laboral. Los rituales nocturnos que había mantenido durante años no desaparecieron en prisión. Cambiaron de forma. Seguía sin dormir profundamente. Seguía despierta cuando el resto caía en silencio. Seguía contando el tiempo, porque para ella la noche no era oscuridad, era control. Con el juicio concluido y la sentencia dictada, el mundo exterior intentó seguir adelante. Pero los familiares de las víctimas no pudieron. Muchos nunca obtuvieron respuestas claras. Otros jamás supieron si sus seres queridos estaban en la lista real o en la lista probable. Porque ese fue el legado final de la envenenadora de la noche. La duda permanente. Cada muerte pasada comenzó a ser cuestionada. Cada certificado antiguo parecía insuficiente. Cada recuerdo se contaminó con la posibilidad de que nada hubiera sido natural. Algunos familiares exigieron exhumaciones, otros prefirieron no saber, porque la verdad en muchos casos no devolvía nada. Solo añadía horror. El sistema de salud también quedó expuesto. Hospitales sin controles, residencias sin supervisión, confianza ciega en figuras cuidadoras. Se implementaron protocolos, nuevas revisiones, capacitaciones. Pero el daño ya estaba hecho. La prensa intentó construir un monstruo reconocible, un rostro del mal, una narrativa tranquilizadora. Pero fracasó, porque ella no encajaba. No era una figura grotesca. No tenía una historia de violencia evidente. No había señales claras que permitieran decir, aquí empezó todo. Y eso fue lo que más aterrorizó al público. En una de las últimas entrevistas concedidas por el equipo psicológico, se reveló un detalle que nunca llegó a los titulares. Cuando le preguntaron si alguna vez había pensado en detenerse, respondió: mientras nadie sospechara, no había motivo. No habló de límites morales, no habló de consecuencias, solo de probabilidad de detección. Su condena fue cadena perpetua sin posibilidad de libertad anticipada. No apeló, no protestó. Firmó los documentos con la misma calma con la que había aceptado cada encargo años atrás. Hoy, su celda es una más, sin adornos, sin fotografías. Los guardias dicen que pasa mucho tiempo sentada, mirando un punto fijo cuando cae la noche. No reza, no escribe cartas, no pide nada. Y quizás esa sea la parte más inquietante de toda esta historia. No hubo catarsis, no hubo redención, no hubo arrepentimiento final. Solo el silencio de alguien que nunca vio a los demás como personas, y que jamás comprendió por qué el mundo consideraba eso un problema. La historia de la envenenadora de la noche no es solo la de una asesina a sueldo. Es la de un sistema que confunde discreción con bondad, silencio con inocencia y calma con humanidad. Es un recordatorio de que el mal no siempre grita. A veces susurra, a veces cuida, a veces espera pacientemente a que todos se duerman. Y cuando la noche cae, alguien desaparece, sin que nadie sepa exactamente por qué.